acuerdo? Entonces, pues estos fármacos que van a activar o inactivar estas funciones, pues van a actuar en diferentes partes de nuestras células. Por ejemplo, tenemos los niveles de acción de los fármacos. Un fármaco tiene acción a nivel molecular, por ejemplo, los que tienen acción enzimática, ¿no? Los que inhiben enzimas o los que se unen enzimas para activarlas, ¿no? Los que modifican o inactivan el material genético, los que activan la síntesis de proteínas, ¿no? Los que rompen enlaces peptídicos para inhibir la función de una proteína. Entonces, a nivel molecular, pues como dice su nombre, actuando directamente sobre. Luego, a nivel subcelular, ¿cuál es el nivel subcelular? Bueno, pues actuando entre organelos o componentes de la célula, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de microtúbulos, de la organización de microtúbulos, que inactivan a los centriolos para que se formen estructuras concretas de la célula, para que el citoesqueleto se inestabilice, para que en las neuronas, por ejemplo, las dendritas sean más plásticas, eh, que inhiben la función de los ribosomas en la traducción, que inhiben la replicación nuclear de ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Pues van a estar actuando en niveles subcelulares de acción. Luego, acción celular, pues estar actuando directamente sobre células. Por ejemplo, la metformina es un hipoglucemiante que actúa sobre los hepatocitos e inician la gluconeogénesis o la glucogenólisis con la finalidad de aumentar la concentración de glucosa. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esta metformina? Inhibir directamente esa función gluconeogénica o glucogenólica de los hepatocitos de la célula. A nivel tisular, pues ya hablando de tejidos, ¿no? A nivel sistémico, ya en todo el sistema entero. Por ejemplo, los anestésicos, los sedantes, que van a estar inactivando a todo el sistema nervioso central, a todo el sistema nervioso central, perdón. Entonces, vean cómo pueden actuar desde una molécula hasta todo un conjunto de órganos. ¿De acuerdo? Pues ahí está, chicos, esos son los niveles de acción. Pues ya hablando de la acción de un fármaco, pues dependerá muchísimo del grupo farmacológico al que pertenece. Entonces, con grupo farmacológico nos referimos a pues, los tipos de fármacos. ¿Qué acción van a cumplir estos fármacos? ¿Sí? Y bueno, pues esto va a ser nada más una cuestión de consulta, ¿sí? No les voy a pedir que esto se lo memoricen o que lo tengan ahí presente para que lo repasen a cada rato y se lo prendan de memoria. Es nada más como una pequeña herramienta de consulta que van a tener aquí. Y la verdad, esta está incompleta, está muy, muy cortita, ¿sí? Para no hacerles larguísima esta presentación. Ustedes en su guía, chicos, tienen una lista mucho, mucho más larga de estos grupos farmacológicos. Entonces, aquí están apenas unos ejemplos, ¿no? Entonces, pues no sé, piensen, por ejemplo, en los analgésicos. ¿Qué hacen? Disminuir o eliminar el dolor. ¿Cómo lo hacen? Bloqueando o inhibiendo la producción de prostaglandinas. Los antibióticos, ¿qué hacen? Destruyen microorganismos. Los antihistamínicos modulan la respuesta alérgica. Los antiinflamatorios disminuyen la inflamación, ¿no? Entonces, pues eso es a lo que nos referimos con grupo fármacos. Un tipo de fármaco que causa una acción específica, ¿sí? No que tenga una acción global sobre los tejidos, un tipo de fármaco que va a actuar específicamente sobre una función corporal, ¿no? Bueno, ahí les dejo una lista cortita de fármacos. En su guía ustedes tienen una lista muy, muy larga, o en los libros ustedes pueden encontrar listas mucho, mucho más amplias, ¿sí? Entonces, pues aquí se los voy a dejar para que ustedes lo chequen, pero creo que sería más eficiente si lo busquen en un libro o si lo chequen pues, en su guía. Pues aquí no se las quise hacer larga, nada más dejarles una lista leve, ¿no? Y bueno, sobre esto sí nos ponen preguntas en el examen facilitas, muy, muy simples que nos ponen. ¿Cuál es el tipo de fármaco que se utiliza para disminuir la cantidad de líquidos en el organismo? Bueno, serían los diuréticos, ¿sí? Que como lo dice su nombre, favorecen la diuresis, favorecen la excreción de líquidos. Entonces van a estar disminuyendo.
¿Qué hacen los antipiréticos? Modulan la fiebre. Modulan la fiebre. Ya saben que en farmacología modular es calmar, disminuir. ¿Qué hacen los antiinflamatorios? Pues estos antiinflamatorios lo que hacen es disminuir, pues como lo dice su nombre, inflamación. ¿Sí? Bueno, en la que sigue. ¿Cuál es el tipo de fármaco que se utiliza para combatir infecciones bacterianas? Bacterianas, antibióticos. Y esto es algo en lo que les he hecho mucho énfasis. ¿Un antiviral para qué me servirá? Pues para virus, ¿no? Entonces, los antibióticos. Y la última son los medicamentos utilizados para atenuar la contracción del músculo liso. Bueno, ¿cómo se le llama a esto de la contracción involuntaria de músculo liso? Esto es un espasmo. Entonces, ¿cómo se llama el que reduce los espasmos? Ese sería un antiespasmo. Ese sería eso. ¿Sí? Vean pues cómo es muy claro, ¿no? Lo que nos preguntan en el examen en cuanto a grupos farmacológicos. Afortunadamente aquí, pues no se complican tanto, ¿verdad? Los de Ceneval. Así que pues estas preguntas sí están bastante claras, muy, muy, muy simples. ¿Sí? Bueno, pues ahí tienen, chicos. Esto es todo lo que tienen que saber sobre farmacodinámica. Por eso les decía, si ustedes ya me entendieron farmacocinética, farmacodinamia es pues, cosa de nada, es todo lo contrario, ¿sí? A ver, me dicen por acá, ¿qué parte del fármaco es la que saben qué parte del cuerpo exactamente tiene que actuar y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, por eso les decía hace rato, los fármacos nosotros los diseñamos, ¿sí? Para que tengan un sitio de acción específico. Entonces, ¿qué parte del fármaco? Depende del tipo de fármaco. Depende muchísimo. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de los antiinflamatorios, ¿no? Los antiinflamatorios van a ser inhibidores de las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas son enzimas. Entonces, ¿qué parte del fármaco se va a pegar a esa enzima? Una proteína. Entonces, depende, ¿sí? Me preguntan por acá, ¿antihistamínico y antiinflamatorio tienen la misma función? Desde un punto de vista muy general, sí, pero ya hablando de cuestiones particulares, no, porque un antiinflamatorio, como dijimos, disminuye la inflamación, ¿no? ¿Qué causa la inflamación en nuestro cuerpo? La histamina. Pero un antihistamínico va a tener una función más bien en la alergia, ¿sí? Los procesos de hipersensibilidad. Entonces, un antihistamínico y un antiinflamatorio tienen la misma función, sí, pero pero actuando, perdón, en diferentes niveles de acción, ¿sí? Uno va a disminuir, pues, precisamente la vasodilatación, ¿sí? Simplemente eso. Y un antihistamínico va a disminuir, perdón, todo lo que tenga que ver con hipersensibilidad. Entonces, entre ese todo, mejor dicho, es está la inflamación, está la vasodilatación. Hay muchas secciones más, pero eso sí está la vasodilatación. Entonces, podríamos decir que sí, porque hay muchos antihistamínicos que también están indicados para la inflamación, pero pues bueno, eh, mecanismos de acción pues diferentes. Bueno, pues ahí tenemos algunas preguntas que son lógicos, muy, muy simples. Y pues bueno, ya esto de los antibióticos, chicos, no es algo que quiero que aprendan, nada más se los pongo para aclarar algo al final, ¿sí? Se los voy a platicar rapidísimo porque esto, repito, no es algo que tengan que saber, ¿sí? No es algo que les vayan a preguntar en su examen de admisión, pero se los quiero platicar muy rápido para que entiendan algo que siempre les he dicho en estas clases. Pues vamos a ver qué onda con el mecanismo de acción de los. Dame un momento y ahorita.
Listo, chicos. Bueno, pues ya habíamos contestado, ¿no? En una de las preguntas anteriores, que los antibióticos controlan la población bacteriana, ¿sí? Ya sea inhibiendo la reproducción de la bacteria o directamente destruyendo la bacteria. Entonces, los antibióticos tendrán cuatro mecanismos, ¿sí? Los antibióticos pueden ser antibióticos que interfieren en la síntesis de ADN. Ahorita vamos a ver cómo. Este es su primer mecanismo de acción. Que participan directamente en la replicación del ADN bacteriano para inhibir esa replicación y evitar, pues como decíamos, que la bacteria se reproduzca, ¿sí? No la va a matar, pero sí va a evitar que esa bacteria aumente su número. Tenemos otros que son inhibidores de la síntesis de proteínas. Este es el segundo mecanismo de acción. Entonces, aquí vamos a ver que el inhibidor de la síntesis de proteínas, ¿dónde va a actuar? Pues en un ribosoma, ¿verdad? Entonces, al bloquear la acción de los ribosomas, cualquiera que sea el mecanismo, ahorita vamos a ver, va a detener el metabolismo de la bacteria y esto sí va a matar a la bacteria. Luego tenemos inhibidores de la pared celular. ¿Sí? Entonces hay fármacos que pueden vulnerabilizar la superficie de una bacteria y hacer más fácil su destrucción por nuestro sistema inmunológico. Este es nuestro tercer mecanismo de acción. Y el cuarto mecanismo de acción es pues aquel que va a afectar la estructura de la membrana plasmática. Este no es muy común, pero es muy eficiente. Entonces, al hacer más permeable la membrana plasmática, vamos a ver que los componentes de nuestro sistema inmunológico pueden penetrar más fácilmente y destruir más fácilmente a la bacteria. Entonces, fíjense cómo hay fármacos que pues sí matan directamente a la bacteria, ¿no? Matan directamente a la bacteria, pero hay otros que simplemente detienen su reproducción o la hacen más vulnerable, ¿sí? ¿Cuál era el primer mecanismo? Interferencia de la síntesis en el ADN, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo en términos simples, bloquear, bloquear la reproducción. ¿Sí? Bloquear la reproducción, inhibir la reproducción. Vamos a ver los primeros. No, no es el. Vamos a ver a los que inhiben la síntesis de la pared celular. Estos son los más comunes, ¿sí? Casi todos los antibióticos, podríamos decir que un 60% de los antibióticos que utilizamos son inhibidores de los componentes de la pared celular y van a estar inhibiendo esta síntesis pues de diferentes formas, ¿sí? Diferentes mecanismos. Uno de ellos es la síntesis de la pared celular. Entonces, ustedes saben que está formada por un polisacárido que se llama peptidoglucano. Y ustedes saben que ese peptidoglucano tiene dos componentes. A ver, vamos a ponerlo por acá. Péptido glucano. Ya lo hemos platicado. Este peptidoglucano tiene un componente, pues como dice su nombre, peptídico, ¿sí? O sea que consiste en aminoácidos y un componente glucosídico, ¿sí? O sea, en monosacáridos. ¿Acuerdo? Entonces, el primer mecanismo de acción de un inhibidor de la pared celular es, pues, detener la síntesis del componente glucosídico. Entonces, ustedes recordarán que el componente glucosídico es el ácido N-acetilmurámico, o sea, el NAM, y la N-acetilglucosamina, o sea, el NAG, ¿sí? Entonces, hay antibióticos que detienen la síntesis de esos de esos dos monosacáridos para pues detener precisamente la síntesis de la propia pared celular. Bloquean la unión del enlace glucosídico, o sea, se meten literalmente entre estos dos para evitar que se forme la cadena de mureína y así evitar la síntesis de la pared celular. Entonces, tenemos aquí ese como primer mecanismo de acción. Ahorita vamos a ver cuáles son fármacos que tienen esa acción. Luego, hay algunos fármacos que inhiben el transporte de
de este polisacárido ya formado, ¿no? Entonces ya se formó el enlace glucosídico y ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo hacia el exterior de la membrana plasmática para polimerizar a la mureína y posteriormente al peptidoglucano. Entonces vamos a ver que esto requiere de una proteína transportadora. Entonces veremos que hay fármacos que inhiben a esa proteína transportadora y evitan que el componente glucosídico pues, se transporte al exterior y se polimerice. ¿Sí? Hay un grupo farmacológico muy relacionado con esto. Y pues hay fármacos que inhiben la transpeptidación. Ustedes recuerdan que para que dos mureínas se unan, o sea, esto sería una mureína, ¿no? NAM y un NAC, NAM y un NAC, así para polimerizarse. Esto es una mureína. Y para formar el peptidoglucano, tengo que pegar dos mureínas, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos eso? Pues con un enlace peptídico. Entonces aquí un péptido, bueno, una cadena de cuatro aminoácidos, pequeño péptido, va a formar ese enlace peptídico y va a pegar a dos mureínas para formar al peptidoglucano. Entonces tenemos por ahí fármacos pues, que precisamente van a inhibir, van a bloquear esta transpeptidación, ¿sí? Van a eliminar esos aminoácidos y evitar que se forme la pared celular. Entonces fíjense muy bien cuáles son aquí estos. Por ejemplo, la fosfomicina es uno muy utilizado para la síntesis de la proteína celular. La bacitracina, le puse ahí B, perdón, esto es una A, ahí en la primera debería decir bacitracina, ¿no? Me equivoqué, debería ser una A aquí. Pero bueno, la bacitracina va a unirse directamente a esta proteína, evitando que los dos componentes glucosídicos se peguen. Y acá tenemos a los más utilizados, la vancomicina, que es un fármaco utilizado para bacterias gram negativas, muy, muy patógenas, que lo que va a hacer es evitar la formación del enlace glucosídico, ¿sí? El NAM y el NA, para que se forme la mureína. Y el más utilizado de todos, el grupo más utilizado de antibióticos, que son los beta-lactámicos, ¿sí? Yo creo que estos beta-lactámicos los van a identificar como pues, la penicilina, ¿no? Y todos sus derivados. Entonces, estos beta-lactámicos lo que hacen es evitar la formación del enlace peptídico para que se inhiba la síntesis de la pared. Luego tenemos a las cefalosporinas, que también tienen el mismo mecanismo de acción. Estas cefalosporinas tal vez recuerden a los de primera, segunda, tercera generación, y los carbapenems, que ya son muy utilizados en bacterias multiresistentes. ¿Sí? Entonces, pues aquí está la cuestión de la que siempre les he hablado en esta cuestión de los antibióticos. Por ejemplo, van al médico a farmacias similares, ¿no? Y van con una, no sé, un resfriado causado por un rinovirus. Y el doctor de ahí de las similares les da un antibiótico y les da ácido clavulánico, ¿no? Penicilina. Y ese ácido clavulánico o esa penicilina es un betalactámico. ¿Qué va a hacer el betalactámico? Inhibir la síntesis de la pared celular. ¿Un virus tiene pared celular? No. Entonces, ¿qué le va a hacer un betalactámico a un virus? Nada. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es tan importante que sepan diagnosticar bien una enfermedad para que no den un tratamiento, ¿sí? Innecesario a un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué le va a hacer un betalactámico a un virus? Nada, porque lo que va a hacer es inhibir la síntesis de la pared celular, ¿sí? ¿Cómo? Bloqueando la síntesis de los aminoácidos que pegan a dos mureínas para formar la pared celular, ¿sí? Sería el mecanismo de acción de un betalactámico. ¿De qué va a servir un betalactámico en una infección viral? De nada. Más bien va a exponer a ciertas bacterias a ese betalactámico, confiriéndoles una gran resistencia, ¿no? Y precisamente hace un momento me preguntaban, ¿cómo es que las bacterias generan resistencia a los antibióticos? Bueno, pues si yo consumo un antibiótico que no está indicado para la infección que yo tengo, estoy, como les decía, exponiendo a esa bacteria a ese antibiótico, ¿sí? Pero no las voy a matar a todas. Entonces vamos a decir que yo aquí tengo
una población bacteriana, ¿no? Yo tengo por aquí una determinada cantidad de bacterias. Ok, ahí está. Y tengo mi población bacteriana. Listo. Entonces, estoy utilizando un fármaco, ¿sí? Que no está indicado para una bacteria. Entonces, este fármaco me va a ayudar a matar a estas bacterias. Ok, listo, ya. Maté a estas bacterias. Pero me quedaron por ahí algunas sobrevivientes, ¿no? Porque o no necesitaba ese fármaco, o no terminé el tratamiento, o no sé. Entonces estas bacterias sobrevivientes ya se expusieron al fármaco, ¿verdad? Y ustedes recordarán que una bacteria en su interior tiene pues su propio material genético, ¿no? Su soma bacteriano. Pero además tienen por ahí un plásmido adicional al ADN. ¿Qué función cumplían los plásmidos en las bacterias? ¿Qué función cumplían los plásmidos en las bacterias? La transmisión de características especiales. Entonces, una bacteria que se hizo resistente a este fármaco va a implantar cualquiera que sea la característica resistente a ese fármaco y lo va a poner en ese plásmido. Entonces, cuando esta bacteria me dé a dos bacterias hijas, pues estas dos bacterias ya van a ser resistentes a este fármaco, ¿sí? Cuando éstas se reproduzcan, mismo, ¿sí? Y así vamos a tener una población bacteriana resistente. Entonces, ¿cómo es que una bacteria se hace resistente? Exponiéndose a un antibiótico, ¿sí? En una dosis muy leve, en una dosis que no es efectiva, sobreviviendo ese antibiótico, codificando las características que le hicieron resistente a ese antibiótico y transfiriéndoselas a sus células hijas, a sus bacterias hijas. Entonces, no es la bacteria expuesta la que será resistente, sino la progenie de esa bacteria. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros hacemos más resistentes a estos, perdón, a estas bacterias, a esos antibióticos. ¿Sí? El uso de los mecanismos de acción de los antibióticos depende de la bacteria, exactamente, porque no voy a usar esto, por ejemplo, para una gram negativa. O bueno, sí, pues, pero hay que tener muy en cuenta el tipo de bacteria. ¿Sí? Entonces hay fármacos que están muy indicados para gram positivas y hay otros para gram negativas. Entonces hay que estudiar muy bien cuál es el fármaco al que es, al que es susceptible esa bacteria. ¿Cuáles son las funciones de la penicilina? Las acabo de explicar, lo acabo de decir hace un momento. La penicilina es un beta-lactámico. ¿Qué hacen los beta-lactámicos? Inhibir la síntesis de la pared celular. ¿Por qué juzga así a los de los simis? No los juzgo. Mañana platicamos, de hecho, sobre eso de los simis. Sí, es muy injusto lo que les hacen a esos doctores. Pero mañana platicamos. No es que los juzgue. Bueno, sí, a veces sí. Pero mañana platicamos de eso. ¿Qué pasa con los virus que tienen envoltura? ¿No los afecta negativamente? A ver, dime tú, ¿de qué está hecha la envoltura? ¿De péptido glucano? ¿Un antibiótico que inhibe la pared celular afectará la envoltura de un virus? No, ¿verdad? Porque la envoltura es como una membrana plasmática. ¿Le va a hacer algo a la membrana? No, entonces no sirve para nada. Este, virus. Dice, a mí me dieron ácido clavulánico para la garganta porque me enfermé. ¿Está bien? Pues depende. Te hicieron un cultivo del exudado faríngeo, determinaron que tenías una infección bacteriana, porque si no, no te tenían que dar eso, ¿eh? Si no te hicieron un cultivo y no identificaron a la bacteria, para nada tenían que darte un antibiótico. A ver, platícame de casualidad. ¿Habrás ido a una farmacia similares para que te dieran eso? Otra vez no estoy juzgando, mañana les platico por qué hablo de las farmacias similares. A ver, ahorita que me preguntaban por los virus envueltos, los fármacos que causan una afección a la membrana plasmática, como las polimixinas, esas sí podrían hacer más susceptible a un virus. No destruirlo, pero así hacerlo más susceptible. ¿Sí? Entonces, una polimixina sí podría utilizarse. Bueno, hay otros que inhiben la síntesis de proteínas.
Entonces, estos también están muy, muy relacionados con los virus, ¿sí? Entonces, hay algunos medicamentos, algunos antibióticos que van a inhibir la síntesis, perdón, la función de un ribosoma. Entonces, van a inactivar a los ribosomas, ¿sí? Y van a detener la síntesis de proteínas directamente. Entonces, ¿estos me servirán contra un virus? No, porque un virus no tiene un ribosoma que sintetice proteínas. Entonces, las tetraciclinas o los aminocócidos, estos no sirven de nada contra virus. Un, un antibiótico del grupo de los cloranfenicoles o las lincosamidas, eso sí, porque ¿qué van a hacer estos? Destruir a la proteína ya sintetizada, romper los enlaces peptídicos en una proteína. Entonces, los macrólidos, las histotoxicinas sí me podrían servir contra un virus, eso sí. Pero las tetraciclinas, por ejemplo, para nada, porque un virus no tiene ribosomas. Lo que sí me podría ayudar contra un virus, los que sí me podrían ayudar contra un virus, son aquellos que inhiben la síntesis del ADN. Entonces ahí tenemos al metronidazol, que lo que hace es romper directamente la unión de las bases nitrogenadas. Y este lo puedo utilizar contra un virus, contra un parásito, contra un hongo, contra una bacteria, sin problemas. Las quinolonas, que lo que hacen es funcionar como una helicasa y romper la doble hélice de ADN. Y, por ejemplo, la rifampicina, que es un antibiótico ya de quinta generación, muy, muy efectivo para, pues, destruir al ADN y evitar la reparación del ADN por medio de las polimerasas de la propia bacteria. Entonces, estos ya son un poco más de amplio espectro, ¿sí? O sea, que tienen acción sobre más microorganismos. Pero, pues, tampoco es como que sea lo indicado contra el virus, ¿verdad? Entonces, ¿yo puedo utilizar un antibiótico contra un virus? No, no podemos. ¿Por qué? Pues porque un virus tiene una morfología muy, muy diferente a la de una bacteria. No tiene pared celular, en general no tienen membrana, no tienen ribosomas. Pueden tener ADN, sí, pero también pueden ser virus de ARN y no me va a servir para nada un fármaco como este. Entonces, ¿puedo utilizar un antibiótico para combatir a un virus? No, de preferencia no. ¿Sí? Entonces, pues ya habrá una terapia más adelante para poder combatir un virus. En el momento, pues no tenemos mucho contra ellos, ¿sí? Pero bueno, a ver, bueno, creo que ya están contestadas las preguntas. Acá, ¿cuáles son las funciones de la penicilina? Bueno, ahí lee otra vez lo de la acción de los beta-lactámicos, ¿sí? ¿Cómo es eso de los cultivos? A ver, ya se nos está acabando el tiempo de esta clase. Miren, mañana tengo dos preguntas que contestar. Mañana contesto eso de los cultivos, ¿sí? Y también eso de por qué juzgo así a los simios. No los juzgo. Mañana les platico por qué, ¿sí? Bueno, para terminar ya con esta clase, chicos, aquí en esta presentación les dejo 12 ejercicios en los que ustedes tienen que diferenciar, ¿sí? Pues ustedes tienen que diferenciar entre farmacocinética o farmacodinámica. Se los dejo de tarea. Les recomiendo que tomen una captura porque me han dicho que estos no están en la presentación que les dejé en su grupo. Entonces tomen una captura rápido para que los tengan y los puedan leer. Háganlos de tarea y ya mañana los revisamos, ¿sí? Para ver qué tan claro quedó este tema de farmacocinética y farmacodinámica y vemos si ya están listos para sus exámenes, ¿sí? Entonces vamos a dejarle pues ya por aquí. De mi parte entonces sería todo y nos vemos mañana para revisar estos ejercicios, para contestar por ahí algunas preguntas que quedaron al aire y si nos alcanza el tiempo, que es lo más probable, empezar un tema nuevo. Ya casi terminamos este temario, chicos? Ya casi se acaba esto. Nos vemos pues mañana.